Amigos, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les habíamos anunciado, se encuentra ya en nuestros estudios el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. Por supuesto, su sector es el que lidera pues el diálogo en torno pues al proyecto, la continuidad del proyecto Tía María por parte del Ejecutivo. Y por supuesto, pues, este fin de semana se ha restablecido, como veíamos más temprano con un enlace en vivo, el orden en la ciudad, la participación pues de los agentes de las Fuerzas Armadas, que además estarán repartidos pues en puntos sensibles ahora. De alguna manera pues ha recuperado mínimamente la paz social después, además pues de la muerte de este agente policial. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora pues si esperamos efectivamente el mantenimiento pues de la paz social a pesar de la tensión? ¿Cómo es que se va a reencauzar este proceso? ¿Cómo lo observa usted? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es en este momento que se logre pues un ambiente pacífico para poder dialogar. Yo creo que la presencia de las Fuerzas Armadas y el trabajo que está haciendo la policía nos va a permitir lograr ese espacio en un corto tiempo. Es necesario que haya un proceso de enfriamiento, que vuelvan los niños al colegio, que los comercios vuelvan a operar, que los agricultores vuelvan a hacer sus faenas, porque en estos momentos están en plena cosecha del arroz, por ejemplo. Así es, que ha sido fuertemente afectado, así es, precisamente. Y que eso nos permita tener un espacio para volver a retomar el diálogo, pero un diálogo mucho más abierto, un diálogo mucho más, participativo, ¿no? Creemos que está bien sentarnos con las autoridades. Hay alcaldes que han sido elegidos democráticamente, que obviamente serán interlocutores que serán llamados para poder conversar, para trabajar aspectos técnicos, pero también hay que llegar a la población directamente. Yo creo que aquí es necesario, ahora que se abren los piquetes y se permite el libre tránsito, podamos también establecer una comunicación mucho más directa con el interlocutor, en este caso del propio ministerio, que son los agricultores que están preocupados por el proyecto Tía María. Efectivamente, ¿cómo están organizados los agricultores, ¿no? Si usted es el que está liderando el proceso, es porque obviamente se le está dando pues el énfasis donde debe darse, es decir, tranquilizar, ¿no?, a quienes se verían en todo caso directamente afectados por un proyecto como el de Tía María. ¿Cómo están organizados ellos? ¿Cómo conversar con ellos? ¿Cuál es el sentir de los agricultores en general? Yo creo que lo que se ha venido manejando hasta ahora, que ha sido esta suerte de cúpula, ¿no?, entre los alcaldes y dos representantes de la Junta de Usuarios. Cúpula fuertemente cuestionada ahora por los audios estos que han aparecido. Bueno, de este lamentablemente, ¿no? Ahí está la evidencia, pero yo diría que tenemos que ir quizá a un aspecto un poco más micro del trabajo de información, y ahí están las comisiones de regantes, por ejemplo, que son espacios más reducidos, con los cuales podríamos tener un contacto mucho más directo y que nos permitan informar a la población. Como repito, no se trata de ir a convencerlos aquí a tratar a forzar la máquina, a forzar la máquina. Lo que se trata es de dar explicaciones convincentes respecto a lo que ellos tienen como dudas razonables. Ellos creen que va a haber un efecto sobre la agricultura. Muy bien, ¿cuáles son esos problemas que ellos encuentran y cómo se habrían subsanado en el marco de este estudio de impacto ambiental? Y también mirar qué oportunidades nos presenta la minería para complementar a la agricultura. Por ejemplo, tenemos en este momento un problema de agua serio en el río Tambo, tenemos boro, porque está justamente en una zona volcánica. Muy bien, el gobierno ha lanzado la propuesta de hacer la presa Paltuture, que va a permitirnos, pues, a través de este reservorio de 90 millones de metros cúbicos, regular el río y mejorar la calidad del agua. Perfecto. Pero adicionalmente, la empresa, por ejemplo, tiene entre sus planes desalinizar el mar. Podría, además de desalinizar el agua para sus operaciones, podría generar un recurso adicional que pudiera ser entregado para el consumo humano y también para la agricultura. Ahora, lo que ocurre, y yo escuchaba precisamente sus intervenciones y la de la ministra de Energía y Minas, ¿no?, luego del el último tramo del diálogo, digamos, que se terminó pues por interrumpir por esta nueva explosión de violencia. Y claro, lo que ustedes decían era que la cosa parecía comenzar a centrarse, en el sentido que ya podían por lo menos hablar sobre lo que está en el estudio de impacto ambiental y cómo pues habría que continuar. Lo que pareciera es que, porque hemos estado hablando, hasta la semana pasada se ha estado hablando de la UNOPS, de las objeciones de la UNOPS, cuando ya se sabe pues que estas eran parte del primer estudio de impacto ambiental. Pero la sensación que queda es la de una gran desconfianza, es decir, no importa para los opositores qué tipo de estudio se vaya a poner, porque, digamos, manipulados o no, hay un sector de la población, ¿no?, que dice, yo igual no confío en este caso en la Sauder, ¿no? O sea, eso tiene que estar puesto también sobre la mesa, es decir, cómo se fiscalizaría el funcionamiento de un proyecto como este, ¿no? Es una muy buena pregunta, y yo creo que hay que generar varias cosas. Decía, un tema es el dar respuesta directa a las observaciones que hay, que no tiene que ver necesariamente con una empresa, sino tiene que ver con un proyecto, que tiene que ver con una imagen de país responsable, que se pone de acuerdo y que puede atraer inversiones también responsables. Ese es un tema.
Pero también es cierto que aquí hay que trabajar en una perspectiva de mediano y largo plazo hacia adelante. ¿Qué pasa cuando la empresa, si es que se instala y empieza a operar? ¿Qué garantía le damos a la población de que no va a ocurrir nada? Y hay dos o tres aspectos. Se instalaría una oficina de la OEFA en el propio Cocachacra. Esa es una propuesta que ha hecho el ministro del Ambiente. Se generaría un mecanismo participativo de seguimiento permanente con la población y el Ejecutivo para monitorear la operación de la mina. Y un tercer tema que me parece importante y que se ha soslayado siempre, se le ha venido a menos por parte del otro bando, es que aquí tenemos un fondo de garantía que la empresa ya ha comprometido para poder remediar o compensar o mitigar, como le quiera llamar, cualquier efecto supuesto negado que ocurra, se pudiera pagar de inmediato y que no pasa por una decisión ni del Ejecutivo ni necesariamente de la empresa, sino donde el propio poblador puede estar representado en un fideicomiso y que pueda eso darle una garantía adicional. Es decir, hay varias cosas aquí que están poniendo sobre la mesa. Es importante proyectar que el Estado en este caso no está con la empresa, sino que el Estado es el garante de que se vaya pues a cumplir con todo lo que se está ofreciendo y prometiendo. La población dice, no, el gobierno ha venido a defender la empresa. No, el gobierno responsablemente ha evaluado una propuesta de una inversión y ha dado su visto bueno sobre la base de análisis técnicos y el cumplimiento de normas específicas. Ahora le corresponde al Estado ir donde la población y explicarle cuáles han sido esas razones para la aprobación. Aquí está, es el Estado el que da cuenta a su pueblo. No está representando una empresa. La empresa cumplió con sus trámites. Ahora es responsable del Estado darle las garantías a las personas de que esta es una inversión que sí es viable, que sí es ambientalmente responsable y que no va a traer problemas, sino que al contrario puede traer beneficios. Cuéntenos un poquito cuál es la demografía del valle, ¿no? Porque claro, es un valle al parecer chiquito, ¿no? Sí. ¿Cuántas hectáreas son? Son cerca de 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas, sí, ¿no? en producción, pero bueno, evidentemente pues este proyecto ha generado mucha resistencia. Se hablaba precisamente de los arroceros, ¿no? Sí. Y se hablaba, claro, ahora vemos que definitivamente esto los está afectando, pero que por ejemplo un proyecto como el de Tía María te cambia también la dinámica en términos de jornales, ¿no? Que las protestas también podrían estar siendo pues movidas de repente por gran capital, ¿no? Que sí opera en la zona. ¿Cómo funciona el valle? O sea, ¿cuáles son los representantes de alguna forma de los agricultores? Bueno, básicamente es un valle arrocero. También tiene arrocero. caña de azúcar, pero muy pequeño, hay una empresa azucarera Chucarapi, ¿no? Pero básicamente es arrocero, ¿no? Y ciertamente hemos escuchado un poco sobre este tema de los jornales, pero también les hemos dicho, es un tema que se puede negociar, es un tema que se puede hablar con la empresa, de qué manera evitamos que haya pues un daño para la agricultura en ese sentido. Por ejemplo, una salida puede ser tecnología. La minera creo que podría estar en la disposición de invertir o apoyar al agricultor para que invierta en tecnología y de esa manera ser menos dependiente de la mano de obra que podría derivarse a la minería. Hay hoy día una serie de propuestas tecnológicas que perfectamente pueden atender eso y repito, es cuestión de sentarnos y poner cuál es mi problema y cómo lo negocio, cómo puedo aprovechar en este espacio donde hay un proyecto que quiere hacerse presente, cómo conseguimos el máximo beneficio. Y eso pasa también por otras cosas, mejorar carreteras, el nodo energético, el tema de los servicios básicos, toda una oferta que está puesta sobre la mesa cuando hemos hablado de las mesas de desarrollo. Aquí no hemos venido solamente a decirles que vaya la minera sí o sí, no. Les hemos dicho, aquí hay un proyecto que quiere entrar, ¿tienen ustedes dudas? Conversemos, una mesa. Pero hay otras mesas más que no se están mencionando. La de agricultura con la propuesta de Paltuture y también otros temas que tienen que ver con financiamiento agrario. Ellos han pedido una oficina del Banco Agrario en la zona, la vamos a poner. En materia de lo que es el nodo energético, en la parte de energía también está presente, el mejoramiento del puerto de Matarani también está presente. Un hospital que están pidiendo y moviendo que es fundamental, también lo estamos poniendo sobre la mesa. Es decir, hay un espacio muy interesante que las autoridades de allá deberían ver como una gran oportunidad que podrían aprovechar, en vez de simplemente mirarle el lado negativo, que yo creo que más tiene un concepto ideológico y político detrás, que es esta crítica al modelo económico a nivel de país. El y modelo ahí, extractor de alguna exactamente, manera. entonces creo que no le están dando la suficiente información ni la oportunidad que a su electorado pueda definir. Si ustedes van a ir o van a tentar, digamos, ir de frente a dialogar con la población que podría verse afectada, me hablaba usted de los arroceros, me hablaba de una empresa azucarera. ¿Están por lo general ligados al gran capital agrario por ese lado o también vemos grupos más pequeños? Porque ahora que usted me hablaba pues del financiamiento, precisamente el crédito pues agrario siempre es el problema que salta, ¿no? Hablamos mucho, pero por otro lado el acceso al crédito es muy limitado para los agricultores. Si estamos hablando de pequeños agricultores, pues de repente se ha sería mejorado un factor mucho de persuasión. El Banco Agropecuario ha entrado a un espacio importante, sobre todo con medianos y pequeños agricultores, que justamente es el
espacio del Valle del Tambo. Son medianos agricultores, estamos hablando de promedio 10 hectáreas más o menos, y considero que son un público objetivo para el Banco Agrario, y por eso ellos lo han pedido, dijeron queremos una oficina del Agrobanco en la zona, y nosotros la vamos a poner, y tenemos ya propuesta de poder trabajar programas operativos específicos de crédito con ellos. Y finalmente, la empresa, ¿dónde queda? Porque claro, la emisión de este audio, que para mí deja muy pocas dudas, ¿no? Es decir, pues hablar pues de una manipulación con todo lo que ya se sabe ahora y que es un propio pues abogado que se ha hecho no de la empresa sino un intermediario, pero claro, en muchos queda pues de todas maneras flotando la pregunta de cómo está operando la empresa, cuál ha sido pues su tipo de relacionamiento. Ustedes están siguiendo, me imagino, también con cuidado esa parte. Sí, obviamente hay que ser aquí imparciales, responsables, respetuosos de la ley, del debido proceso, de las buenas formas, de la buena manera de hacer negocios. Porque por supuesto el abogado se ha cuidado mucho en decir, no, yo he estado haciendo esto pues en paralelo a la empresa. Hay gente que no le cree, ¿no? Que... Sí, incluso hay un comunicado hoy día en la prensa de la empresa donde está haciendo un deslinde claro sobre el tema. Bueno, todo eso está sobre la mesa, está en evaluación, la ministra de Energía está viendo ese aspecto también. Se ha conversado incluso con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo para ver cuál es el tratamiento que se le va a dar. Pero lo cierto es que no podemos centrarnos por eso en la defensa de una empresa. El proyecto sigue vigente, no importa quién sea quien lo ejecute. Lo importante es, si el proyecto no tiene dudas, no hay problemas sobre el impacto que puede tener en la agricultura, ese es un tema duro que hay que resolver. Y más adelante veremos, en todo caso, ya el tema judicial. Es una forma pues, de ejecutar, ¿no? Si un proyecto cumple con todas las características, pues no puede sencillamente caerse por razones. Así es. ¿No? Y en todo caso, este no es un tema que termina siendo político ni de politizarse. Es un tema absolutamente técnico y legal. Hay un cumplimiento de normas, hay un estudio de impacto ambiental que se ha presentado, se ha aprobado. Si hay dudas técnicas, técnicamente las resolveremos, pero no es un tema político que debe llevarnos pues a escaladas violentistas y este tipo de manipulaciones a las cuales han llevado a la población con pérdidas de vidas humanas. Así es. La última, cronograma, ¿qué cosa va a pasar en los próximos días en términos con respecto al diálogo? ¿Ya tenemos un calendario así inmediato? Bueno, primero que nada estamos viendo esta intervención de la policía, cómo responde en estos días, cómo vuelve el control de la zona, que se inicien las clases de los como dije, de los alumnos, que los comercios empiecen a abrir, que los agricultores vuelvan al campo, y entonces ahí volveremos a hacer un acercamiento para determinar con quiénes nos vamos a reunir, cuáles serían las agendas y también la mecánica operativa, porque hemos dicho, tiene que ser abierto, tiene que ser transparente, tiene que ser público, ojalá todos los debates que hagamos, para que la población vea que aquí no hay ningún interés de manipular nada. Aquí lo que queremos es dar satisfacción a todos los pobladores para que puedan estar tranquilos. Y me permítame una cosa más, y esto debe también ser muy claro para los arequipeños. Estoy hablando ya de la ciudad de Arequipa, que están planteando un paro en apoyo. Aquí no hay ningún abuso, aquí no hay ninguna intención de imponer nada. Esa ha sido una mala información de parte de algunos dirigentes que ya están siendo cuestionados. Aquí el gobierno lo que está haciendo es cumplir con su rol. Su rol es el respeto por la voluntad también de los pueblos, por minoría que fuese. Por eso estamos dándole este énfasis al diálogo y que ellos tienen que entender que no es necesario salir a las calles o tomar actitudes violentas cuando están las cosas claras. El gobierno lo que necesita es más bien un espacio pacífico, de apertura, de diálogo, ¿no es cierto?, donde lo que primen son las ideas y no las medidas de fuerza. Muy bien, ojalá pues se retome la situación, se reencauce y usted además pueda trabajar en las otras ocupaciones de su sector, que me imagino que está... El fenómeno del niño es un tema que me preocupa. Por supuesto, claro que sí, ¿no? Se viene. Bueno, estaríamos hablando pues de ello más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir, amigos, con las informaciones. Les contamos que el cardenal Juan Luis... Pausa, disculpen, nos vamos a la pausa, estamos acá corriendo todos. Ya volvemos.